Está con nosotros esta noche la congresista Nathalie Condori, quien se ha hecho famosa recientemente por haber renunciado al partido nacionalista, al partido Gana Perú, al partido de gobierno, junto a otros 5 congresistas para formar una bancada denominada Dignidad y Democracia, una nueva bancada en el Congreso, y usted ya ha declarado sobre esto. En realidad se opusieron a esta imposición de Ana María Solórzano como candidata del oficialismo para la presidencia del Congreso y salieron a respaldar una postulación de Marisol Espinosa. Se ha referido en varios tonos y yo quería ya no hablar quizá de lo pasado, sino mirar hacia adelante. Y quiero preguntarle a usted, como ex integrante de Gana Perú, que además es presidido por la señora Nadine Heredia, si le cree en realidad a la señora Ana Jara cuando dice que no va a postular. ¿Usted cree que Nadine Heredia va a postular a la presidencia? Usted que ha estado cerca de la pareja presidencial hasta hace poco. Si vemos una secuencia de hechos, es cierto que la primera dama ha salido a decidir que no va a postular a una candidatura, a una presidencia de la República en próximas elecciones, pero las señales a veces no ayudan a que esto sea creíble por parte de la población. Extrañamente, el día de hoy, a primeras horas, sale el congresista Omar Chejade a decir que nada impediría que Nadine Heredia sea candidata. Luego le emplaza la Premier y dice que no va a postular, pero vemos el resultado que da el Jurado Nacional de Elecciones avalando una candidatura para a un congresista y esto todo junto en un solo día. Entonces, ¿qué pasó? Se deja de lado el mensaje presidencial, se deja de lado cosas más importantes en el país y estamos nuevamente con un tema que si bien es cierto, se ha dicho desde el oficialismo que la primera dama no va a ser candidata, pero sin embargo se deja una sensación abierta hacia la población a una nueva discusión de un tema que lamentablemente... Si le pido que me resuma en una línea su respuesta. ¿Le cree o no le cree? No lo sé, como al igual de la población. Le digo así con sinceridad. No le cree, dígame la verdad, no le cree. Porque si le creyera me diría tajantemente que sí. Y estamos hablando de la presidenta del partido. Así es. Al que usted pertenecía hasta hace unos días nada más. Usted la conoce más que yo incluso. Le puedo, y más que cualquiera de los que nos están viendo. Desde mi punto de vista, quizá se quiera forzar una candidatura, pero también hay que tener en consideración que no va a depender de ella. Va a depender finalmente de un electorado y sobre todo si es que se tiene el sostén básico que es el mismo partido. En cualquier caso, ¿por qué duda de ella? ¿Por qué duda de Nadine Heredia? Porque los últimos acontecimientos dan señales claras de que se quiere tener cierta concentración de poder, y esto no lo digo solo yo. Esos acontecimientos, ¿el caso Solórzano o hay otros casos más? Muchos casos que son evidentes. ¿Por ejemplo? Precisamente la presidencia del Congreso de la República, que ha sido no solo una candidatura en la que se ha persistido, sino se ha, incluso el mismo día de la elección, ha sido demasiado, fíjese, yo la demasiado escucho evidente. Y usted me dice, no va a depender de ella. Sin embargo, de ella dependió, porque usted lo ha dicho así, o sea, fue un capricho la imposición de Ana María Solórzano, o sea, sí dependió. La señora Nadine Heredia no convocó elecciones, no respetó la democracia interna del partido y les dijo, la candidata al Congreso será Solórzano. Y es por eso que ustedes ya no están más en el partido. Entonces... es una de las razones de muchas, ¿no? Siendo consecuente con ese comportamiento, ella sí podría también postularse. Y ahí sí dependería de una voluntad particular de hacerlo. Finalmente, de quien dependería es de la propia población. De elegirla, pero no de postular. De postular, definitivamente con estos precedentes, yo creo que sí, los políticos y toda la clase política tiene que estar atenta y sobre todo hacer prevalecer la palabra, el valor de la palabra. Pero si la primera dama ha dicho que no va a postular, ojalá para eliminar y disipar cualquier duda, ella misma saliera a decir públicamente que no va a ser candidata, que no va a postular. Ese es el problema precisamente, el año pasado lo hizo. Ella es. Dijo tajantemente no. Y no voy a recurrir a ningún artilugio legal para habilitar esa candidatura. Sin embargo, hoy el tema regresa.
Acaba de hablar el presidente hace 2 días y en Así lugar de es. estar analizando los anuncios que hizo el presidente de la República, estamos nuevamente hablando Así es. de esta postulación. Lo ¿Sabe que por no qué me usted está aquí? queda duda, Mabila, es que es un cuadro muy importante del Partido Nacionalista. Es prácticamente la bandera política del Partido Nacionalista y lo que no me cabe ninguna duda es que ella podría encabezar una lista al Congreso o podría encabezar, quién sabe, una opción, pero definitivamente de que es un cuadro importantísimo del Partido Nacionalista, lo es, y eso es innegable. Correcto, es un cuadro importante, pero la pregunta va por el lado de la palabra, de la confianza Así que hay es. en quien lidera el Y partido de al que estas usted señales pertenece. que Y usted- salen de usted no le adentro tiene mismo. confianza, ¿no? Y de estas señales que de adentro mismo. ¿Por qué el Congreso, estando en las manos del oficialismo, no apeló a esta sentencia del Poder Judicial que le atribuye la facultad de participar en una elección democrática a un congresista, cuando la Constitución está por encima? ¿Por qué ahora se da paso a esto? Entonces, muchos analistas, muchos politólogos ya lo han dicho. Esto es un precedente para la candidatura de Nadine Heredia. Y usted lo cree así. Así es. Correcto. Ahora, se viene hablando desde hace tiempo de una crisis en el partido de gobierno. Curiosamente, la señora es la presidenta de ese partido. ¿Ella ha perdido liderazgo al interior del partido? Por algo 6 de sus congresistas han dicho no más y se han ido. ¿Y cómo ha ido Cuando ocurriendo hablamos de esto? partidos, no solamente se debe trasladar a la fuerza que tiene dentro del Congreso de la República. Cuando se habla de partidos, también se debe involucrar a la militancia y a sus bases. Hemos tenido elecciones internas no hace mucho, creo que hace menos de un mes, solo aquí en Lima. Y con mucha pena también debo decirlo, y no estoy mintiendo, de que del 100% de militantes inscritos y que debían acudir a las urnas para elegir a sus secretarios distritales o provinciales, ha ido una mínima cantidad. ¿Cuántos? Yo diría ¿En que no porcentaje? pasan ni del 20%. Entonces, si se desea hablar de fortalecimiento de partidos, se desea hablar de una próxima candidatura, también se debiera contemplar cuánto es la participación de las bases mismas del partido. ¿Y usted te responsabilizaría de ese ausentismo de 80% a las elecciones internas a la señora Nadine Heredia? Es responsabilidad no solamente de ella, es de las propias comisiones que han estado a cargo, es de de todo el comité ejecutivo en pleno. Claro, pero ella es la persona que debería encabezar, es la líder en este momento, quien lleva el estandarte del partido. Le pregunto por la decepción que podría haber internamente. Me hubiera ¿Y gustado hasta dónde verla, llega esa mientras decepción? nosotros hemos estado, nos hubiera gustado, y ojalá, si es que se corrige en buena hora por toda la militancia, nos hubiera gustado verla más activamente recorriendo todo el país, en todas las bases, dándole más importancia a los militantes, porque finalmente ellos son las bases de una organización partidaria. Eso nos hubiera gustado verla y creo que está a tiempo de hacerlo. ¿Dignidad y Democracia apoyaría esa candidatura presidencial de la señora Nadine? No. ¿La militancia del partido de gobierno lo haría? No sé si la militancia del partido de gobierno, no puedo hablar por millones de peruanos que, si bien es cierto, son militantes que están registrados como militantes, pero que muchos de ellos también ahorita han perdido la ilusión, han perdido la esperanza. ¿De cuántos hablamos? Con solo decirle y hablar propiamente de la región a la que represento, mi partido se ha disgregado. Tenemos ahorita militantes que han tenido que pedir dispensas y hasta renuncias para poder participar en otras listas electorales, para candidaturas a consejeros, regidores, alcaldes distritales, provinciales, militantes, cuando nuestro partido debió participar en estas elecciones. ¿Se sienten defraudados? Quizás sí, esperaban mucho más, esperaban un cambio real y sí hay mucha desilusión. ¿Dignidad y Democracia va a otorgarle un voto de confianza, el voto de confianza a Ana Jara? Vamos a ver, porque ese día del pedido del voto de confianza, donde se va a presentar todo el pleno del gabinete, va a estar una militante del Partido Nacionalista como premier encabezando esta presentación de este plan, y quien conduce la mesa directiva también es otra militante.
Vamos a ver y vamos a escuchar usted con ya mucha no es atención. militante del partido de No, gobierno. ya no. Pero esperamos sí, porque si bien es cierto hemos renunciado a la bancada oficialista, vuelvo a reiterar, no renunciamos a las líneas o a los principios del Partido Nacionalista. Me interesa conversar con usted esta noche porque al margen de la renuncia que ya todos conocemos y al margen de que hoy conformen una nueva bancada con otro nombre, sí va a ser interesante saber qué es lo que va a ocurrir. Quedan 2 años de gobierno todavía por delante y con un partido de gobierno tan debilitado y tan fragmentado, la verdad, la propia gobernabilidad corre riesgos. Entonces, la pregunta iba por ese lado. ¿Cuál va a ser la posición de Dignidad y Democracia de aquí en adelante? ¿Ustedes van a hacer oposición en el Congreso? No se trata de hacer oposición por oposición. Lo que queremos es sí, que aquellas promesas electorales que a nosotros nos llevaron a ser congresistas, que aquellas promesas electorales que le hicieron pasar en una primera vuelta a una segunda vuelta a nuestro presidente, sean cumplidas. Y vamos a estar vigilantes de que la democracia para nada y la gobernabilidad en el país sea afectada, ¿no? Precisamente nuestro nombre va dignidad y democracia. Dignidad por el respeto a toda persona. Usted todavía tiene el corazón nacionalista. O sea, lo que yo percibo es que usted está descontenta con la manera en que se ha administrado, se ha gestionado el partido, pero que usted tiene todavía corazón nacionalista. Y es como por eso que millones dice, de peruanos. Sí, bueno, claro que sí. Soy parte de esto desde el inicio de mi vida política. Nunca he pertenecido ni he militado a otro partido político. Entonces, hemos acompañado esto de sus inicios. Se siente traicionada por Ollanta Humala, se siente traicionada. Desilusionada, diría. Desilusionada. 2 años quedan para resarcir esto y siempre y cuando el gobierno conduzca o enmiende, corrija algunos errores, ¿cómo no vamos a apoyar? Seríamos locos de no apoyar si es que se enmienda el camino. En ese sentido, ¿la renuncia se produce solamente por el tema de Ana María Solórzano? No, son muchos temas. ¿Y son muchos temas y como temas? Tú bien lo dijiste, por ejemplo, la congresista al presentarme me dices, la congresista que se hizo famosa por la renuncia. Es una pena porque se trabaja mucho en el Parlamento y es una pena que solamente por este tipo de situaciones se nos dé a conocer. Quien habla ha seguido diversos temas en beneficio del país. El tema de La Haya, que he tenido el beneficio de haber presidido con el respaldo de mis colegas de larga trayectoria, muchos de ellos reelectos, integrantes de la subcomisión de seguimiento. Y un tema de soberanía, un tema de país, por ejemplo, lo hemos conducido en el Congreso. Otros temas más que lo hemos puesto en la agenda del Parlamento, importantísimos, como es la desalinización, energías renovables, en fin, el tema de las zonas francas o las zonas de tratamiento especial, pero que han llevado a que ha sido a pulso de esfuerzo y trabajo de día a día, de capacitación permanente, ¿no? Para ponerlos en la agenda del país. Muy bien, la voy a dejar respirar y reflexionar unos minutos mientras hacemos una pausa, pero sin duda tiene muchísimo más que decirnos acerca de esto que ha venido ocurriendo y que ha provocado esta crisis, porque ya la podemos denominar desde hace bastante tiempo así, la crisis en el partido Gana Perú. Hacemos una pausa y regresamos con la congresista Nathalie Condori. Muy bien, continuamos a esta hora de la noche, son las 11:19, estamos en vivo aquí en Canal N conversando con la congresista Nathalie Condori, quien, yo decía, se hizo famosa porque renunció hace unos días nada más antes de la elección de la nueva presidenta del Congreso al partido de gobierno. Y quería preguntarle ahora, escuchó, me imagino, el mensaje del presidente con atención y si quedó satisfecha con este mensaje. Como muchos peruanos esperaba más. ¿En qué aspectos? Esperaba que los temas que son tocados tengan una visión más integral. Saludo sí que en educación y en salud se está incrementando el presupuesto. Seguramente ahora del gabinete escucharemos más específicamente en lo que es educación, en qué se va a invertir. Si va a ser en infraestructura solamente, si va a ser en el magisterio o si va a ser también en calidad educativa del propio alumnado, ¿no? Entonces, creo que esos detalles lo vamos a escuchar ahora en el gabinete. Y en el tema de salud, es cierto que se van a hacer, se va a brindar medicina también, ¿no? A través de las farmacias. Yo quisiera saber si estos convenios va a ser
con las grandes cadenas de farmacias, y ahí sí estaríamos favoreciendo a una o dos, y eso hay que aclararlo, o va a ser con las pequeñas farmacias, que también sería bueno darles la oportunidad para que también económicamente ellas también puedan crecer, y no solamente hacer crecer a las grandes cadenas de farmacias. ¿Y cuáles fueron los aspectos que no la dejaron satisfecha del mensaje del presidente Humala? El tema de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Un tema que tiene que ser tocado de manera transversal, que no solamente debe ir en el sentido de detenciones o represión, sino involucrar a los 3 niveles de gobierno, involucrar a las rondas campesinas, involucrar a la propia ciudadanía que está organizada a través de juntas vecinales, y se ha visto solo el actuar de un Ministerio del Interior en la capital, pero no lo hemos visto actuar en el interior del país. Entonces a nosotros sí nos gustaría ver el actuar del propio ministro, así como lo ha hecho, y él de manera personal, hecho que saludamos, porque antes también hemos visto a ministros que han estado detrás del escritorio, ahora verlo, pero en el interior del país, porque en el interior del país, créame, está creciendo la delincuencia, está creciendo la trata de personas y otros delitos más. Pero ¿cuál cree usted debiera ser esa gran medida que no se ha hecho? ¿Descentralizar el tema de la seguridad? Sí, tocarlo de una manera más integral. No solo es, vuelvo a reiterar, represión, ¿no? Y eso sí me preocupa. O sea, no vas a solucionar el tema de seguridad ciudadana en el país solo con la represión, porque hay que ver los temas reales de informalidad que existe y ver el tema social. Si hay gente que está en la informalidad, ¿por qué está en esa situación? ¿Qué alternativas le estamos dando como gobierno, como país? ¿Qué alternativas le estamos dando a esa gente? Si vamos a ir solo por la represión, créame que los resultados no van a ser nada buenos, no vamos a solucionar lo que en el fondo queremos solucionar. Usted decía antes de que fuéramos a la pausa que habían más motivos por los cuales usted había llegado a la renuncia. Lo de la imposición de la señora Solórzano habría sido la gota que derramó el vaso, pero sin embargo me dijo, ocurrieron otras cosas y se quedó ahí, no quiso decirlo. Yo le pediría por favor que lo diga, porque creo que es importante y porque este ha sido un año especialmente complicado para el gobierno. Así es. Hemos conocido, como en ningún otro, muchísimos casos de corrupción y de corrupción al más alto nivel, y que de verdad, de seguir el hilo de la madeja, no sabemos qué consecuencias podrían traer incluso estos casos. Todavía creo que no hemos llegado al fondo de ellos, ni a dónde comienza ese hilo. Entonces, ya la veo sonriendo. Cuénteme entonces un poco más de esto. El tema de corrupción es muy complejo, pero porque... ¿dónde comienza la incomodidad? Sí, es cierto. Yo creo que también aquí hay que ser claros. Todos los peruanos sabemos que el tema de corrupción no es de este año. No es de este año. Cuando la Comisión de Fiscalización hacía sus sesiones de centralización, la queja es permanente de la población contra sus alcaldes, con sus presidentes regionales o directores regionales incluso, de algunos sectores. Pero este año, coincidentemente, ya tenemos a 4 presidentes regionales presos o 14 más procesados, quién sabe, alcaldes y hasta congresistas involucrados. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y aquí hay que tener muchísimo cuidado. Ligar el tema de corrupción con el tema de no reelección, yo creo que el camino no va por ahí. Ligar el tema de corrupción con el tema de la reforma o de la corrección del proceso de descentralización también, porque no debe ser que con este proceso, con estos hechos, la descentralización más bien retroceda, y al contrario, lo que tenemos que hacer es avanzar, pero sí con unas líneas claras, firmes de lo que queremos para el país en un proceso de descentralización. ¿Cuál era el sentir en el partido cuando, por ejemplo, estallaron los escándalos del resguardo irregular a la casa de López Meneses, cuando estalló el escándalo Orellana? ¿Qué es lo que decía la militancia del partido de gobierno? El mensaje del presidente siempre ha sido deslindar con este tipo de hechos, cosa que de verdad todavía confío en que sea así, pero sí pido que se esclarezca. Aquí el ministro Urresti ha hecho un compromiso de que él va a capturar, por ejemplo, a los cabecillas de estas mafias tan grandes como Orellana o como
o como Martín Belaúnde, que estaba involucrado. Esperamos que sí. Esperamos que sí, que Pero sí el presidente se refería, hablaba cómo funciona, a donde quiero llegar es cómo se han evaluado estos temas, porque definitivamente tendría que haber una coordinación. El presidente está en su puesto en el Ejecutivo, pero tiene un partido que lo respalda. Entonces, al interior de ese partido, ¿cómo se tocaban estos temas? ¿Qué han Es que nunca se ha salpicado? tocado al interior del partido. Quizá al interior de bancada sí se habló de este tema. El presidente sí ha hablado de este tema y él ha deslindado ¿Existe el con partido esto. Gana Perú? Perdóname que sea tan directa, pero ¿existe? En lo que a mí me respecta, no ha habido esta coordinación directa de el propio presidente con las bases o con los dirigentes ¿Y de del la propio señora partido. Nadine? Creo que le hace falta. Ojalá que haya esta coordinación directa. Pero tampoco la ha tenido. Que yo haya visto de manera directa, no. Entonces, ¿existe ese partido o ya no existe, como dicen muchos? No lo sé. Yo creo que ellos son los que deben responder ahora. La verdad, lo que sí puedo... ¿Existía Lo que cuando sí usted puedo, estaba ahí? yo trataba al menos de darle vida. Y sí, puedo decir que hay todavía una militancia con esperanza. Hay una juventud nacionalista muy organizada en la cual yo he participado en diferentes foros y eventos, pero la comunicación directa entre estas bases y el presidente o la presidenta del partido, yo no podría dar fe si ha existido o no. ¿Conoció usted a Martín Belaúnde? No, no. ¿Hasta dónde van las ambiciones políticas de la congresista Nathalie Condori? Mi ambición más grande es ver a un próximo parlamento integrado por gente genuina de la población, por gente que vaya con un real interés de querer servir a la población y no de servirse uno mismo. Yo creo que eso va a ser la mayor satisfacción que pudiéramos lograr con el trabajo que desarrollamos y ahora pensamos demostrar más que nunca. En esta nueva bancada, la gente que le integra, los congresistas que lo integran, cada uno, con una característica muy firme en lo que son sus convicciones y sus principios. ¿Y cuál es el vínculo de la bancada Dignidad y Democracia? ¿Cuál es el principio que rige el comportamiento de esta nueva bancada? Esos valores hace prevalecer la dignidad de la persona humana, de todos los millones de peruanos, y sobre todo el respeto a la democracia que nos ha costado en este país restituirla. ¿Recibió usted alguna llamada del presidente de la República para apoyar la candidatura de Solórzano? No. 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 ¿Y ha recibido llamada de algún otro congresista del partido que quiera sumarse o que esté en este momento pensando en renunciar también? No. ¿El señor Delgado? No estamos en ese afán. Desde que yo anuncié la evaluación de mi permanencia en la bancada, no ha sido nunca mi intención y puede dar fe mis colegas. Jamás he ido a tocar puertas. Cuando tomé esta decisión lo tomé a título personal. Jamás, ni siquiera en pensar en formar una bancada. El día que ganó Ana María Solórzano, y lo vimos todos por televisión, ustedes la saludaron, intercambiaron incluso las dos algunas palabras. ¿De qué conversaron? Mi acercamiento fue en un gesto, porque aquí lo cortés no quita lo valiente, un gesto de acercamiento de toda nuestra nueva bancada, pero sí también de advertencia de que íbamos a estar vigilantes. Si notarán en el saludo que le doy, no le doy un abrazo efusivo para nada, porque cuando no me nace hacer un acto así, difícilmente lo podría hacer. Pero mi acercamiento sí fue en unas palabras que le dirigí de advertencia de que íbamos a estar vigilantes de su trabajo. ¿Usted llegó al nacionalismo vía el etnocacerismo? No. El partido no nace a raíz del etnocacerismo. El etnocacerismo nunca ha sido un partido político. Si bien es cierto, en algún momento hay una diferencia entre los dos hermanos, tanto el presidente Ollanta como su hermano Antauro, deciden quizá tomar rumbos diferentes, uno con el etnocacerismo y uno con el nacionalismo. Yo me quedé en el nacionalismo y jamás integré las filas del etnocacerismo. Respeto mucho ¿Es amiga de Antauro Humala? Hace mucho que no lo veo, hace muchísimos años. ¿Cómo ve que no la lo situación de Marisol Espinosa? ¿Va a resistir ella? No podría hablar por ella. Corresponde a Marisol, corresponde a eso decirlo a Marisol. No podría hablar por ella. Lo que sí invocaría es a mis colegas,
somos mujeres, en el Parlamento solo somos 28, es decir, este espacio para abrir las puertas a que más mujeres participen en política no debe bajar ese nivel del mensaje político y del trabajo político que tenemos que hacer. El mensaje no debe ir, porque si se me saludó, no se me saludó, me dijo esto, no me dijo aquello. Las mujeres tenemos mucha capacidad, muchísima capacidad. ¿Qué le diría y no a se debe Marisol caer en esos si niveles. la tuviera enfrente? Hoy es su cumpleaños, por cierto. Hoy es su cumpleaños. Sí. ¿Habló con ella? Estuvimos el mismo 28 en una recepción que ella organizó. Y es una bella persona, pero así como ella, dentro del Parlamento, yo te diría, cada mujer que está dentro del Parlamento y dentro de cada bancada tiene una cualidad especial, no por gusto ha llegado al Parlamento. Y si le pidiera un consejo para Marisol Espinosa, ¿cuál sería? Ya dígamelo, no me haga bregar tanto y darle tanta vuelta. Ser más clara con la población, ser más clara, tener una claridad de su actuar. A veces el silencio puede prestarse a otras especulaciones. ¿Y qué le diría a Nadine Heredia? Como presidente del partido, le toca fortalecer al Partido Nacionalista. ¿Cree que debería permanecer en la presidencia? No lo sé, ya depende del CEN, de las bases. Yo ahora no podría emitir una opinión respecto al Demasiado partido. diplomática nos ha salido usted, ¿verdad? A pesar del coraje y de las agallas que han tenido para renunciar. El semanario de César Hildebrand decía que ustedes han salido con la dignidad intacta en el análisis que él hace de la situación de esta nueva bancada. Y eso supone, no sé si ustedes han tomado conciencia, de un reto mayor frente a la población. Es decir, Dignidad y Democracia va a tener que construir una identidad propia que marque una línea frente a Gana Perú, porque de lo contrario entonces no tendría ningún sentido que por un problema de oye, yo quería que ella y no fue ella, ustedes formaran una bancada más. A nosotros no nos ha movido ningún interés, ningún capricho, pero sí entendemos que ahora tenemos una gran responsabilidad. Si nosotros ahora como referentes y sobre todo llevando este nombre de la bancada, defraudamos a la población, definitivamente desacreditamos a toda la clase política. Tenemos tarjeta roja ya, o sea, es decir, nos falta nada para que nos corten. Entonces, la última pregunta es, para aprovecharla, ¿cuándo empezó usted a sentirse descontenta dentro del partido? Hace mucho. ¿Pero por qué? ¿Cuándo y por qué? Rapidito nada más. Por múltiples razones, porque había temas que se podían poner en la agenda del legislativo, en la agenda de la bancada, y sin embargo a veces veíamos que quien lo ponía, ¿cuáles, por favor? El tema de la Haya o la Comisión de Relaciones Exteriores, que siempre debió permanecer para nuestra bancada, un tema de país, un tema que lo impulsó el nacionalismo, que trascendió a gobiernos y que ahora tuvo la suerte de que le toque recibir la sentencia al presidente, por ejemplo. Es un tema histórico. Y se dejó pasar esa valiosa oportunidad. La sensación es que se sintieron marginados, ¿no? Se empezaron a sentir marginados. Esa es la sensación final, por lo menos que me deja. No tanto eso, sino no nosotros, quizá nuestros pueblos. Correcto. Muy bien, congresista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre falta tiempo para hablar y para seguir revelando mayores detalles, pero estaremos muy al pendiente, por supuesto, de su actividad en el Parlamento. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, son las 11:34, regresamos con más. Esto es No Culpes a la Noche.